Tete Horta, que realmente me han facilitado el que haya podido llegar aquí. Pero no quiero dejar de citar a Alma Carrasco, que es realmente el alma de este evento, como puedo ver, y su generosidad también al contar conmigo en esta propuesta profesional e intelectualmente tan interesante. Yo he tomado el título de mi presentación, de mi conferencia, realmente lo he robado de un autor que seguro que ustedes conocen, que es un autor contemporáneo, que se llama Bauman. Ha publicado muchas cosas sobre la modernidad líquida y en concreto tiene varios trabajos centrados en la cultura y en la educación. Un libro que se llama Sobre la educación en un mundo líquido. Parto de este autor. Hay cosas de este autor que no me gustan, pero sí me parece que en algún punto hace un diagnóstico interesante sobre la situación que estamos viviendo profesional y personalmente. Estamos en un momento de mucho cambio, de una gran velocidad y a su vez de un consumo prácticamente compulsivo. De alguna manera estamos rodeados por todas estas tecnologías y lo que viene a proponer Bauman, dejo ahí una de sus citas que les dejo que lean, que yo no leeré, lo que viene a proponernos es reflexionar sobre qué posición podemos, debemos, vamos a adoptar, estamos adoptando, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. En este caso, estamos pensando desde el punto de vista profesional. Para sugerir esta idea me he basado en un artista suizo que se llama Ursus Berli. Si alguien luego tiene interés se lo cuento, pero me ha parecido interesante. Este es un artista de profesión tipógrafo, también cercano a nuestra actividad relacionada con la cultura escrita, de profesión tipógrafo, y su obra consiste en ordenar cosas. Pone en orden cosas. Nosotros hemos visto la imagen primera y vemos esta imagen segunda en la que si contásemos cada uno de los puntos luminosos coincidiría con los puntos luminosos que estaban en la imagen inicial. Y él lo que piensa o lo que intenta proponer es que esta intervención sobre estos aspectos de la realidad, sobre el desorden, a veces el caos, esta intervención nos permite ver la realidad de una manera distinta. Bueno, verán cómo yo esta propuesta la utilizo de alguna forma en lo que me gustaría comunicar en esta manera. Realmente parto de una expresión de una profesora que ha participado en nuestras investigaciones y que definió su biblioteca como un espacio en conflicto. Esta mañana leía en la prensa un titular de una noticia que me parece oportuno para esta conferencia, que decía algo así como que hay toda una serie de empresas startup que están supliendo con sus servicios muchos de los servicios que hasta ahora dábamos en las bibliotecas. Es obvio que Google es una de ellas, no es una startup, obviamente. Google es una de ellas, nos está ayudando a buscar. Y esta era una función que formaba parte de nuestra actividad en las bibliotecas escolares. Pero podríamos pensar en otras muchas actividades, muchos otros verbos, muchas otras acciones que son la esencia de la biblioteca escolar y que hoy están siendo propuestas por medio de apps, de servicios en línea, de entidades, no solo empresas, de entidades que están ofreciendo estos servicios. Y la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la biblioteca? ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿Cuál es nuestro papel? Y sí me gustaría destacar que este conflicto del que hablaba Ana Badía, que es esta profesora, creo que tiene que ver con algunas dualidades. Yo simplemente planteo algunas de ellas, pero por supuesto es una lista abierta. Por un lado, la biblioteca se encuentra dentro de la cultura de la escuela, pero tiene una relación con fuera, con el exterior de la actividad. Y no solamente es un proyecto educativo, está insertado en un proyecto educativo, sino que tiene una ambición como proyecto cultural hacia la comunidad. Entonces, ese dentro y fuera sería un primer
espacio móvil. Entre centralizado y distribuido, cuánto tengo que dar de manera centralizada y cuánto tiene que estar distribuido hacia las aulas, entre lo impreso y lo digital, entre lo que daré y doy en presencia, es decir, doy físicamente en relación con alumnos y en relación con profesores, y cuánto incorporo o voy a incorporar en otros entornos a distancia. Me pregunto, por ejemplo, cómo la irrupción de plataformas de e-learning en los centros educativos, cómo se va a colocar o cómo se está colocando la biblioteca ahí, gestionando recursos, haciendo propuestas, interviniendo en los procesos de investigación, o sea, entre la presencia y en distancia, y entre lo pedagógico y lo técnico. ¿Cómo en el mundo es muy ambicioso? Ayer me preguntaban por Latinoamérica, Ramón Salaverría, que veo entre la sala y es un honor, Ramón, pero ¿cómo se está viendo en el mundo? ¿Cómo se está intentando lidiar este conflicto? ¿Cuáles son los temas, los highlights, digamos, de la biblioteca escolar en este momento? Y lo que he hecho es rastrear en 5 o 6 países porque me parece que lo que nos apuntan son procesos de trabajo que tenemos que emprender o que tenemos que continuar trabajando sobre ellos. Uno de ellos es la ampliación del concepto de alfabetización a lo que se está llamando transliteracy o alfabetizaciones múltiples, que es lo que ustedes conocen, y Canadá está siendo muy activa en este ámbito. Un segundo asunto que es de máximo interés es toda la integración en el currículum, y en este caso Australia tiene una excelente iniciativa, todo muy actual, porque son todo, digamos, líneas de trabajo recién tomadas, es decir, que está todo en funcionamiento en esta dirección, es decir, integración en el currículo. O bien Estados Unidos, más orientado a apreciar para las políticas públicas de bibliotecas escolares el impacto de las bibliotecas, impactos directos y yo añadiría impactos indirectos, impacto social, que casi es el aspecto que a mí me interesaría más, pero es verdad que Estados Unidos está muy ocupado en mostrar cómo la biblioteca escolar, y aquí Elisa Bonilla es una referencia en este tema, realmente está contribuyendo al logro académico de los alumnos. Y así podríamos seguir. Inglaterra, por ejemplo, está promoviendo todo un trabajo en la biblioteca escolar que tiene que ver con qué hacemos con la incorporación de los lectores electrónicos en la biblioteca. Si tienen que estar precargados, con qué tienen que estar precargados, eso cómo se gestiona para el préstamo, es decir, asuntos que empiezan a moverse en la biblioteca escolar. No voy a continuar, tenía una visión más amplia, pero sí querría llamar la atención que en este momento en América Latina se están moviendo cosas, se están moviendo proyectos muy interesantes. Seguro que algunos de ustedes que están en el público están implicados en estos proyectos y yo creo que, bueno, que se trata, estamos en un momento bonito, en un momento interesante para compartir y para coordinar esfuerzos. Yo, en esta idea tanto de Bauman como de Werley, de este artista suizo, bueno, ¿cuál es la posición que voy a adoptar aquí? Y que básicamente ha formado parte de nuestro trabajo de investigación, de estudio. Yo aquí voy a tratar de defender como la mirada a todos los agentes que hacen posible la biblioteca escolar en distintas funciones, creo que es lo que nos va a ayudar a construir esa biblioteca y a resolver o dar camino a algunos de los conflictos que trataba de exponer en mi presentación. Creo que esa mirada cruzada entre agentes va a ser una clave importante. Yo creo que tenemos que tratar de entender qué procesos estamos poniendo en funcionamiento, cómo lo estamos probando y compartir ese ámbito. Así es que, y por supuesto, bueno, crear redes de colaboración, de reflexión. Como decía, desde el principio he estado hablando en plural. Yo no soy Inés Miret solo, sino que somos un gran equipo de investigación, sobre todo vinculado a las universidades de Barcelona, a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad Autónoma de Madrid. Y quiero llamar la atención que yo aquí soy simplemente transmisora de esta línea de trabajo. Pero sí quería contar que nosotras hemos trabajado en 3 líneas de investigación.
Yo aquí solo me voy a centrar en una, no quiero asustar a nadie, pero sí nos ha permitido, en esta propuesta de dar voz a todos los agentes que hacen posible la biblioteca escolar, sí nos ha permitido tener una visión complementaria. Un grupo de estudios que hemos realizado tiene que ver con hacer estudios diagnóstico de la situación de las bibliotecas escolares. Son miradas desde fuera, que nos permiten solo describir la situación, no tienen otra ambición, pero que sobre todo lo que posibilitan es ver el cambio, ver la evolución. Lo importante de estos estudios no es tomar los datos una vez, sino tomarlos con un periodo de tiempo de 5 o 6 años para analizar la evolución. Esa es una línea de trabajo. La segunda línea de trabajo es mixta. Hemos hecho, y es donde voy a centrar mi intervención aquí, un estudio de casos de buenas prácticas de biblioteca escolar. Son buenas prácticas en España, son 10 centros con una trayectoria interesante en biblioteca escolar, y emprendimos un estudio de carácter etnográfico en estas 10 bibliotecas, donde, si se fijan, la intención es hacer una mirada desde dentro de la biblioteca, pero con la presencia del investigador. Y por último, esto último simplemente lo citaré al final de mi presentación, hemos hecho un último trabajo que sería una propuesta de una mirada desde dentro pura. Es decir, ya no hay investigador, sino son procesos de análisis y reflexión acerca de cómo funciona la biblioteca escolar en la unidad centro educativo. Por supuesto, todos estos trabajos tienen numerosos referentes, no solo en el ámbito iberoamericano, sino, por supuesto, y quiero citar específicamente el mundo anglosajón, Inglaterra, Australia, específicamente también Portugal, que tiene proyectos muy interesantes. Bueno, en primer lugar hablaré de esta primera perspectiva, esta primera mirada, que era esta mirada mixta, de hacer un estudio de casos, detectar buenas prácticas, introducirnos en estos casos y participar los investigadores en el proyecto. Este proyecto lo llamamos entre comillas porque queríamos destacar la idea de que no es la voz de los expertos, no es lo que opinan los expertos, lo que transmite el estudio, sino realmente es la voz de las personas que están en los procesos de innovación y mejora de la biblioteca escolar, los que van a transmitir el mensaje. Y por eso el entrecomillado llama la atención sobre la literalidad de lo que ellos nos transmiten. No es mi voz, es la voz de todos estos centros que han participado en la investigación. Incido en la idea de que es un trabajo colectivo. Estos estudios, como ustedes conocerán, y seguro que habrán emprendido algún trabajo de estas características, tienen la dificultad realmente de la inmersión, de cómo el investigador puede convivir durante un periodo en el centro educativo y realmente transmitir de una manera bastante transparente el mensaje de estos centros. Y a mí me gusta destacar esta frase que obtuvimos en el material, de las visitas, porque realmente hay un momento de mucha desinhibición. Y bueno, yo aunque esté en micro voy a decir lo que realmente pienso, ¿no? O sea, que en ese sentido espero que se entienda así, la propuesta que les hago. Otra forma de mirar, yo quiero destacar algo importante, porque en estos temas de biblioteca escolar yo creo que han tenido una cierta relevancia el hablar de estándares, es decir, de requisitos o de prerequisitos para el buen funcionamiento de la biblioteca. No digo que no sean importantes, no digo que no sean interesantes para otras cosas, pero obviamente la perspectiva que adoptamos aquí es otra, es la relevancia del caso particular. No pretendemos entender ese caso en relación con un estándar, sino lo que pretendemos entender es qué sucedió en cada uno de estos 8 o 10 centros que realmente permitían entender cómo funciona la biblioteca. Y ahí destaco esta perspectiva de carácter etnográfico, cómo cada caso es diferente y cómo realmente tuvimos que generar estas dinámicas de integración y de inserción. Escuchamos, hablamos, discutimos con todos
con todos los agentes, con los equipos directivos, con los maestros y docentes de todas las áreas, por supuesto, de las áreas científicas, de matemáticas, de ciencias, de las humanísticas, de filosofía, de historia, ciencias sociales, de las lingüísticas, por supuesto, de las artísticas, por supuesto. Y es un proceso complejo de obtención de información porque no solamente tuvimos mucho material oral, sino que analizamos documentos de los alumnos, analizamos documentos de los profesores, documentación del centro, hicimos observación participante en las aulas y en la biblioteca, y lo que yo voy a intentar transmitir aquí es sobre qué hablan en estos centros educativos en relación con la biblioteca escolar. El material que tuvimos era de tal magnitud que verdaderamente es complicado, es decir, hay que hacer una labor de análisis compleja, y aquí vuelvo a utilizar este símil, a este artista suizo que citaba al principio. No sé si se ve correctamente. Sí, creo que sí, la imagen es excelente, es una sopa de letras, no sé si ustedes toman sopa de letras. Este artista lo que nos propone es una ordenación de esa sopa de letras, en la que si viéramos el detalle, la sopa de letras está ordenada alfabéticamente. Es su mirada, es su perspectiva. Nosotras en este proceso de investigación tuvimos que hacer algo semejante, es decir, tuvimos que buscar una manera de comprender esa sopa de letras que obteníamos en las declaraciones escritas, en las declaraciones orales, en la observación que hacíamos de los espacios, etc. Y por eso traigo aquí. El núcleo de este trabajo lo organizamos, el discurso de todos estos agentes, incluyo en discurso lo que nos transmiten por escrito y lo que nos transmiten oralmente, lo que nos transmiten en sus prácticas de aula y lo que nos transmiten en sus entrevistas informales y formales que mantuvimos con ellos, se resume en 15 grandes categorías, en 15 grandes ámbitos de reflexión que ellos están, digamos, apuntando como elementos importantes para afrontar esto que planteaba al principio como el conflicto, como ver cómo lidiamos con estos elementos que están, digamos, en tensión. Y esas 15 categorías, que como ustedes verán, yo no, por supuesto que no me voy a detener a verlas, pero yo sí quería llamar la atención sobre algunos puntos interesantes de esas categorías. Cuánto papel he traído, pero es que si no, no lo veo bien. Quería llamar la atención sobre un par de puntos de estas categorías. Obviamente, las categorías empiezan, el orden de las categorías no es relevante, porque simplemente es una manera que nosotras buscamos para poderlo exponer. No es relevante, no hay ningún tipo de relevancia, pero sí una cierta organización. En las primeras, fíjense que su discurso se articula en esta relación dentro y fuera de la escuela. Es decir, cómo se integra pedagógica e institucionalmente la biblioteca en el proyecto de escuela, y por otra parte cómo se difunde, cómo se hace ver, cómo es visible la biblioteca dentro y fuera de la escuela, cómo se incorporan, digamos, esos dos elementos. Hay un segundo bloque que me parece interesante, que tiene que ver con las condiciones. En las condiciones las condiciones de trabajo. En las condiciones están hablando tanto de los recursos humanos como de los espacios, del entorno, digamos, de lectura, de investigación, de reunión, de discusión. Hay un siguiente bloque que está hablando de la actividad, y sobre todo la actividad muy orientada a la formación. No solo servicios de préstamo, que son los que nos resultan más familiares y a su vez son los más frecuentes y se indican en todos los estudios, sino realmente entender la biblioteca como un espacio de formación, y como un espacio de formación con una doble mirada, de formación hacia los estudiantes y de formación hacia los docentes. Y luego veremos algunos ejemplos de servicios. Y hay un último bloque que me interesa, y es cómo hablan de los distintos agentes, es decir, cómo ellos hablan de los demás y de sí mismos, de los alumnos, de la implicación de los alumnos, de los profesores y de la implicación de los profesores, y qué visión tiene de todo esto el responsable, y a su vez qué visión tiene de todo esto el equipo directivo.
De estas 15 categorías hay dos reflexiones que traigo como, digamos, como los titulares. Una es que de todas las declaraciones, que son 170 y tantas, no sé si, bueno, ya saben que en este tipo de investigaciones lo que se hace es que se seleccionan de todas las entrevistas lo que llamamos verbatims, que son declaraciones entrecomilladas con densidad de contenido. O sea, hay mucho ruido también, hay que ir seleccionando estos verbatims. Al final, el trabajo lo centramos en 170 y tantos, 180 verbatims. Me da igual el número, lo que me importa es la proporción. Fíjense que de los 180, 107 hablan sobre procesos. Es decir, no están hablando de logros, no están hablando de logros terminados o de fases finales, sino de procesos que están emprendiendo, de dudas que tienen, de cómo resolvieron los problemas, de cómo los afrontaron, de qué problemas les queda todavía por resolver. Ese es un bloque y es el bloque principal. El segundo bloque, que tiene una importancia también relevante, porque son 76 verbatims, 76 grandes declaraciones de todos los agentes, habla sobre ellos mismos. Es decir, sobre la importancia de esas interacciones entre ellos mismos. Y el último habla de las condiciones materiales. Para mí esto, sinceramente, por lo menos en el discurso en España, fue una sorpresa, porque en todos los foros, las personas que estamos aquí y que hemos participado en muchos foros de biblioteca escolar, a veces nos hemos centrado mucho en las características de la colección, en cómo es el espacio, si tiene que estar organizado de esta manera o si tiene que estar organizado de esta otra, en cómo integramos los recursos tecnológicos. Es decir, hablamos mucho de las condiciones materiales, en cuántas horas de dedicación tiene el responsable. No estoy intentando minusvalorar ninguno de estos elementos, pero lo que me parece interesante es que estos centros, fíjense que citan muy poco en las conversaciones y en los análisis que hicimos, citan muy poco las condiciones materiales. Y por último, hay un punto importante que son toda la creación de redes. Pero bueno, al menos he podido citar este punto como elemento de reflexión. Y el segundo punto que quería citar sobre estas 15 categorías tiene que ver con que los procesos de los que hablan no son procesos técnicos. Es que prácticamente no salieron en nuestras conversaciones ningún proceso técnico. Algunos sí que tenían que ver con la gestión de catálogo, pero muy poco, realmente muy poco. Realmente se habló de enseñar y aprender. O sea, el contenido de las conversaciones fue enseñar y aprender. ¿Y cómo se va produciendo eso? ¿Y qué dificultades hay entre entender eso como un servicio centralizado o distribuirlo hacia las aulas? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Qué tipo de respuestas están dando? Y en relación con los actores, también me pareció muy interesante, no hablan fundamentalmente de su rol, es decir, de qué hacen en relación a las funciones de la biblioteca. Si hay una implicación, si hay una participación, cómo están interviniendo en algunos talleres, cómo se están fomentando actividades que tienen que ver con la relación con la familia, es decir, en relación con su rol. Y dos reflexiones más, y esas también las quiero transmitir con claridad. De estos 15 grandes categorías, que son, digamos, no son abstracciones, sino son maneras de organizar el discurso, no todos hablan de lo mismo. Es decir, el peso del discurso de cada uno de los agentes en cada uno de los puntos es distinto. Y aparecen algunas sorpresas que a mí son las que me suelen interesar en este tipo de trabajos. Por ejemplo, sorpresas agradables, por cierto. Una sobre el asunto del liderazgo bibliotecario, esto sale de una manera permanente, pero fíjense que la persona o las personas que más hablan sobre este tema son los equipos directivos. Ayer, precisamente, en la mesa redonda sobre bibliotecas escolares, que estaba Elisa Bonilla, que estaba Ramón Salaverría y que estaba Gatti, pues salió este tema al final de la pregunta. Bueno, esto es curioso. Y sí es verdad que en general una buena parte del discurso está muy orientado al fomento de la lectura. Del fomento de la lectura hablan mucho los alumnos y hablan mucho los profesores, hablan mucho los alumnos. Está menos presente todos los aspectos que tienen que ver con la información y con la creación de conocimiento en relación con todas las áreas del currículo escolar. Pero ahí está. Y bueno, y así podríamos ver. Pero lo que me interesa destacar es que no todos hablan de lo mismo y no todo tiene la misma importancia en los distintos agentes analizados globalmente.
Y el segundo punto que me parece muy importante, también en esta idea del peso que han tenido los estándares en relación con el desarrollo de bibliotecas escolares y de otros aspectos que tienen que ver con el mundo educativo, es que estas 15 categorías, si lo vemos en esta representación, como ven, hay muchos centros que tienen 0, es decir, que no hacen buenas estrategias de difusión y de comunicación, que no tienen, a lo mejor, y no es el mismo centro, que no tienen un programa articulado de formación de usuarios de información, que son más deficientes en aspectos que tienen que ver con la coordinación con el equipo docente, es decir, y todos son buenas prácticas. Una buena práctica no puede atender con la misma intensidad a todos estos aspectos a la vez. Yo sé que es obvio, yo sé que todos los que hemos trabajado en centros educativos lo sabemos, pero a mí lo que me interesa de aquí son esos procesos donde algunos centros se están marcando objetivos en algunos aspectos y son conscientes de que en otros no pueden llegar. Y este estudio permitió, eso lo explicaré al final, permitió ayudarles también a verse a sí mismos desde esta óptica, es decir, en qué van siendo más fuertes y qué aspectos quedan, digamos, sin trabajar. Y yo, para ilustrar lo que hay dentro, que no me da tiempo, obviamente, a mostrarlo, pero que sí me gustaría, por lo menos, despertarles la curiosidad, he tomado 2 centros. Uno, si tomamos las 15 categorías, con esa estructura que contaba antes, uno es el centro que más verbatims nos proporcionó a la investigación, es decir, que había más densidad. Y otro, que si se fijan, en todas las categorías sale 0, que es sorprendente, porque eran buenas prácticas. Y simplemente quiero, bueno, pues destacar esta idea que transmití aquí. Y voy a mostrar algunas de las voces que íbamos obteniendo y cómo íbamos construyendo, digamos, este proceso. En el centro 1, que era de gran densidad de contenido, ya se ve en las declaraciones, porque realmente hablan de muchas cosas, muchas veces, muchas de estas cosas tienen que ver con el discurso que articulamos los expertos. Lo que pasa es que está, digamos, contado por ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un profesor, que es un profesor de biología, que nos cuenta, bueno, pues cómo ven necesario transmitir a los alumnos su experiencia como lectores, el profesor, el docente como lector, cómo hemos aprendido, cómo hemos crecido. Y de esta determinación surge la idea de elaborar informes en ciencias, de aplicar proyectos de investigación con la biblioteca y de conectar los distintos departamentos. Realmente, bueno, este profesor de biología nos dio una cantidad de pistas impresionante porque, claro, está hablando del profesor como lector y de qué cosas hacían en relación con la lectura. Nos contaron ideas muy bonitas, muy interesantes, como que organizaban una serie de ciclos de conferencias por la tarde, en horario, digamos, fuera del horario escolar, en las que los profesores de las distintas materias hablaban de alguna lectura o de una selección de lecturas, y esa es una conferencia abierta a la comunidad. Por supuesto que asistían alumnos, pero asistían padres o estaban invitadas a la comunidad. Bueno, este tipo de declaraciones fueron los que nos fueron dando la densidad de contenido. O, por ejemplo, estos proyectos interdisciplinares, bueno, pues todavía teníamos una pista para ir a buscar algún ejemplo de proyecto interdisciplinar que nos permitiera ejemplificarlo y entenderlo. Hay otro profesor también de las áreas artísticas, también fue una persona que nos dio mucho juego, porque era un convencido de la integración de lenguajes en su discurso y tenía una excelente vinculación con la biblioteca, ¿no? Y este profesor de artística lo que nos dice es lo que me interesa del proyecto de biblioteca es vincular la lectura a la imagen, leer la imagen y ponerla en relación con otros conocimientos que ayuden al alumno. Este profesor hace un taller de imagen dentro de la biblioteca, con material, bueno, tenía allí un montaje muy interesante. Y aquí lo que quiero destacar es cómo íbamos haciendo el contraste de puntos de vista, porque muchas veces el discurso que se articula desde la biblioteca, la percepción que tienen los alumnos sobre lo que es importante o lo que a ellos les llegó, no tiene nada que ver. En este centro en concreto, los alumnos, bueno, destacaron algunas iniciativas y a nosotros nos permitía luego ir a buscarlas, ¿no? Ir a rastrearlas.
En concreto nos hablaron de cómo hacían sus reuniones, tenían una escuela de escritores y escritoras, que bueno, se llamaba Ítaca, y bueno, pues de ahí pudimos también analizar mucho material. Fíjense que aquí hablan de las conferencias, me gustan las conferencias, y, bueno, y que les sirve para ampliar información, etc. Y bueno, luego hay un ejemplo en el que obviamente, por ejemplo, pues, los alumnos son sinceros y nos dicen que hay cosas que desde luego pues, no conocen o no saben, y dice, si yo soy sincero, yo todavía no he entendido muy bien cómo está organizado esto. Este es un centro de unas características especiales. A mí, si hay algo que me interesa la biblioteca también, que ayer estuvimos hablando informalmente después de la comida, después de la mesa redonda, realmente es este efecto movilizador. O sea, yo creo que en las bibliotecas aquí en México han hecho un excelente programa, digamos, de dotación de colecciones, con unos criterios de selección, con unos equipos de selección muy fuerte, pero eso tiene valor en la medida que moviliza cosas, que están pasando cosas en relación, incluso imprevistas en relación con ese recurso que ha llegado. Este centro en concreto, el elemento movilizador y realmente fue un cambio radical en la biblioteca. Es un centro que en algún momento determinado se empieza a quedar sin alumnos. Es un centro que tenía una larga tradición de un centro donde iban alumnos, digamos, ya un poco relegados del sistema educativo, y al lado tenía un instituto con un reconocido prestigio, con un profesorado, digamos, reconocido por la comunidad, etc. Y entonces, como se plantean como equipo docente, ¿qué pueden hacer para realmente, entre comillas, vender a la comunidad su centro, convencer a la comunidad que su centro es interesante? Y utilizan la biblioteca como foco, digamos, como proyecto, como activo, por decirlo de alguna manera, como activo del centro sobre cómo ellos se plantean otra manera de enseñar y de aprender. Y realmente, bueno, la biblioteca de al lado, que visitamos por curiosidad, el instituto de al lado no tenía absolutamente ningún interés, y esto realmente era un elemento, como decía antes, movilizador. Centro 2. Bueno, tiene nuestra terminología, que era el centro 4, que es un centro que está en el norte de España, y es un centro rural, multigrado, que atiende población gitana, básicamente atiende población gitana, y realmente el tema es que allí la biblioteca es el proyecto. O sea, la escuela y la biblioteca, el proyecto de escuela y el proyecto de biblioteca eran lo mismo. Es decir, el tema no era cómo hacer, sino cómo realmente esa escuela con lo que tenía podía resolver algo que ellos planteaban como una necesidad y como elemento movilizador. Y en algunas declaraciones, ya creo que aquí alguna de ellas las seleccioné, ellos plantean que en esta comunidad ellos llevaban muchos años realmente trabajando en esa comunidad, y lo que les pedía de alguna manera su población era sorpresa. Estaban cansados de conocerse desde hace tanto tiempo, y el centro realmente puedo decir que era muy comprometido. Claro, las abuelas siguen estando implicadas en la educación de sus nietos y por tanto los conocen desde hace mucho tiempo. Necesitaban el elemento sorpresa. Y la biblioteca fue ese elemento centralizador, digamos, de la sorpresa. Y como ven en las declaraciones, tiene que ver con lo que pasa en el centro, con cómo se tienen que adaptar. Y la biblioteca está ahí, como dicen algunos, dice, te imaginas tu día a día en la biblioteca, y aquí hay un verbatim que es fantástico, que dice, yo procuro hacer del aula un rincón de la biblioteca. Entonces uno se empieza a pensar y dice, pero bueno, ¿esto qué lío es? Bueno, pues es eso. Yo creo que querían reflejar esa idea como de integración de ambos proyectos. Los alumnos también hablan, nos contaron sus experiencias, pero si les parece, por esta parte, como todo esto, está a su disposición. Simplemente sí quería llamar la atención sobre esta idea de diversidad, del interés de cada caso particular y de entender los procesos en el contexto concreto en el cual se están poniendo en funcionamiento. Y habría una pregunta que dejo simplemente para el público, porque no tenemos tiempo para desarrollarla, pero es ¿y sobre qué no hablan? ¿Sobre qué no encontramos? Nosotros suscitamos temas, pero ¿sobre qué no hablan? Puede ser curioso, ¿no? Antes ya había alguna pista de cómo lo veíamos. Bueno, en síntesis, el trabajo realmente quiere mostrar este discurso, esta sopa de letras que Berry
ordenada alfabéticamente, quiere mostrarlo de una manera comprensible, sobre cuáles son los temas fuertes y cómo esos temas se suscitan como un proceso en el centro, pero también ilustra, y quiere ilustrar, y yo creo que este tipo de trabajos de carácter etnográfico tienen ese compromiso de difusión y de acercamiento de buenas prácticas, de redes de ideas, no siendo la buena práctica el conjunto del centro, sino muchas ideas que fluyen y que han funcionado en este tipo de contextos y que, utilizando la terminología de un investigador, de una persona que seguro que ustedes conocen, que se llama Skate, que habla precisamente sobre la importancia de estos trabajos para hacer generalización naturalista. Es decir, no estamos hablando de representatividad, estamos hablando de otra cosa, es de relevancia de estas ideas para otros contextos que puedan reunir condiciones semejantes y que puedan ilustrar procesos de interés. Y simplemente si les quiero mostrar ahora pues algunos ejemplos de buenas prácticas en algunas de estas dimensiones que analizamos, y pues se pueden ahí ver ejemplos de maneras de darse a conocer que tienen más que ver con esta idea de la difusión, de buenas estrategias de difusión, también pues cómo se hizo todo el acondicionamiento, toda la preparación de los espacios, con sus distintos rincones, con zonas más informales para la lectura, con una zona más orientada a las familias. Analizamos muchos ejemplos de actividades que habían tenido que ver con enseñar y aprender en relación con proyectos de las aulas. Este era un punto que nos parecía, que a nosotras particularmente nos interesaba, cómo se habían promovido proyectos de investigación, este taller de lectura de imágenes que de alguna manera anuncié en uno de los verbatins, cómo se habían llevado a cabo proyectos, por ejemplo, de lecturas para matemáticas, cómo se integraba la prensa, cómo integraban una plataforma de e-learning, una plataforma colaborativa en el proyecto de la biblioteca, las conferencias, el aula abierta. ¿Cuál era? Sí, perdón. Vi que alguien está mostrando algunas imágenes y algunos productos también. Para nosotros eso fue una parte interesante del trabajo con los alumnos. En las entrevistas con los alumnos teníamos entrevistas individuales y teníamos también entrevistas colectivas entre los distintos alumnos, y en las entrevistas individuales les pedimos que nos trajeran algo que habían hecho que tuviera relación con la biblioteca. Podía entrar un libro, podía entrar un trabajo, podía entrar unas notas, podía entrar lo que querían. Y este era un poco nuestra interfaz de comunicación con los estudiantes en ese proceso. Bueno, y aquí vemos algunos productos, pues un diccionario de animales, algunos productos que estaban presentes realmente en la biblioteca, una exposición de postales, una biblioteca que tiene todo el archivo, o sea, no solamente archiva los libros de información, los libros de ficción, sino que tiene un bonito archivo de todos los trabajos que se habían hecho de investigación a lo largo de la historia de esa biblioteca, organizados por temas y podían ser consultados por alumnos de otros cursos, etc. Esto fue pues, también un material para nosotras rico e interesante, ¿no? Los libros, premios a los jóvenes escritores. Y en todo este proceso de trabajo, nosotros teníamos una cosa que le llamábamos los momentos Nescafé. Yo creo que el Nescafé también se toma aquí, en México, creo saber que ustedes toman Nescafé, descafeinado y no descafeinado. Bueno, en los momentos Nescafé, que eran los momentos informales, antes que nos está tomando un café, que ya no está tomando notas, ni estamos con una grabadora, ni estamos nada, surgieron muchas ideas y, entre otras, surgieron dos. Una que nos pareció muy interesante, y es como este proceso para las personas que estaban colaborando, todo era voluntario, esto no lo he explicado como proceso, pero por supuesto era voluntario, o sea, los alumnos que querían podían participar, los profesores que querían, todo era absolutamente voluntario. Bueno, ese efecto de mirar, y que de alguna manera resumo en estas dos declaraciones. Una, nos comentaba, fue un momento de reflexión de todo. Por primera vez he oído cosas de otros compañeros sobre la biblioteca que nunca las habían dicho. Oírselas ha sido muy importante.
Fíjense que no dicen ni cosas buenas ni cosas malas, probablemente de las dos, es decir, de la doble orientación. Y bueno, de aquí tomo esta expresión. Lo que más me impresionó fue el efecto espejo, tenerlos a los observadores pegados como si fueran una sombra. Pocas veces nos ponemos a reflexionar. Bueno, esta idea del efecto espejo y de cómo realmente el que nosotros hubiéramos sido como de interrogadores, es como si fuéramos con un signo de interrogación por el centro paseando. Esta idea de interrogadores y este efecto que de alguna manera había provocado en los investigados, en los sujetos investigados, nos sugirió avanzar en nuestro trabajo y proponer, pensar, bueno, ¿y qué pasa si sugerimos algo que realmente los centros puedan hacerse preguntas a sí mismos, sin necesidad de la presencia de un investigador, que puedan hacerse preguntas que de alguna manera les guíen en su actividad de análisis y planificación de la biblioteca escolar? Y entonces pasamos de las voces en la biblioteca, de entre comillas, a un trabajo que hemos denominado entre interrogantes, que precisamente lo que quiere es favorecer ese tipo de procesos, favorecer, provocar, suscitar algún tipo de proceso de reflexión, es decir, de formularse preguntas, de autoevaluarse para poder planificar mejoras. Este proyecto todo está consultado en la web, luego lo pondré. Es un proyecto donde han intervenido todas estas instituciones, y ahora sí aprovecho para dar nombres y apellidos que ustedes seguramente las conocerán. Son Mónica Alarot, Teresa Mañán, Inmaculada Bellosillo, y en este caso concreto nos ayudó una catedrática de la Universidad Autónoma que se llama Elena Martín, en el estudio de casos Ignacio Montero, también en su especialidad de investigación cualitativa en las aulas. Y este proceso está basado en un esquema aparentemente sencillo, desde luego no fácil, pero aparentemente sencillo. Está basado en cómo hacerse preguntas que tienen que ver con analizar cómo lo estamos haciendo, es decir, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo podemos recabar información para saber cómo lo estamos haciendo? Si se fijan en todo nuestro proceso de investigación anterior, lo que nos interesaba no es lo que opinaba el bibliotecario. El bibliotecario era una persona, o el responsable de biblioteca, era una persona muy importante como informador. Pero a nosotros lo que nos interesa es ver qué percepción se tiene en el conjunto del centro, incluido el equipo directivo, incluidos los docentes, incluidos los alumnos, por supuesto. Y esta invitación nosotros también la hacemos en este proyecto a los centros educativos. Hay que descentrarse del propio punto de vista del responsable y hay que buscar vías para tratar de obtener otro tipo de informaciones. Es decir, que tú también te conviertes en un preguntador de tus usuarios para ver cómo funcionan estudios de este tipo. Y el proyecto, bueno, pues obviamente se propone casar esas fuentes de información con las preguntas que tenemos y bueno, pues hacer un cierto plan de mejora. No insistiré más. En esta dirección que figura ahí están publicados los estudios, ustedes los pueden descargar, mirarlos, discutirlos, debatirlos, incluso decir que no están de acuerdo, pero sí nos parece que está planteado como una propuesta realmente para discutir y para pensar en la mejora de la biblioteca escolar.